Capítulo 6. Violencia a domicilio. El enfoque crítico. La mayoría de los investigadores coinciden en que la violencia que aparece en televisión constituye un peligro potencial. Sin embargo, también es evidente que no es nada fácil determinar la magnitud y la forma en que la exposición a los contenidos violentos de la programación televisiva afecta a la sociedad, pues la televisión no influye del mismo modo en todos los individuos o grupos sociales. Los espectadores no tienen un estímulo-respuesta con el contenido de la televisión, pues se sabe que intervienen muchos otros factores, como hábitos, intereses, actitudes, conocimientos previos, ambientes socioculturales y maneras en que el individuo e instituciones usan la televisión. El mensaje que emite la televisión suele ser doble y contradictorio. Los noticiarios critican la violencia mientras que series y películas la muestran como vía óptima para triunfar. Hola, traigo algo para el señor Homero Simpson. ¿Ese soy yo? No le escriba más cartas al señor Sinatra. Traigo algo para el señor Homero Simpson. ¿Soy yo? ¡Ay! ¡Deje de robar las bolas del club de golf! Homero Simpson, traigo un paquete de entrega inmediata para usted. Váyase. Si no me abre la puerta, señor Simpson, no puedo entregarle su paquete. Dibujo de animación. Ay, Aquí está su paquete, señor. gracias. Ay. Por hacerme esperar. Bonilla menciona que no se debe explorar cómo los mensajes trabajan en la mente aislada de los individuos, sino cómo la mente, el sistema cultural y el imaginario social ordenan, codifican y reelaboran los mensajes dotándolos de sentido y de función. También dice que los mensajes se deben analizar en relación con el contexto, desde sus relaciones de producción, aquello que les da vida, y desde sus relaciones de recepción, los lugares sociales desde donde se leen los mensajes. Bonilla menciona que la violencia debe ser ubicada como un fenómeno de larga duración, vinculado a procesos de construcción de lo social. El estudio de la violencia y su relación con los medios de comunicación ha dirigido a 3 líneas fundamentales. 1. La violencia como problema estructural de sociedades injustas, desiguales y dominadas. 2. Los mensajes de los medios como productores de la injusticia, desigualdad y dominación. 3. Los medios de comunicación como aparatos ideológicos que fomentan la violencia. Shaw sitúa a la violencia y al crimen violento en primer lugar de una lista de desórdenes sociales, personales y familiares que se combinan para producir la espiral de decadencia que agobia a la vida moderna. Menciona que los medios masivos son tan elementales en la vida moderna contemporánea como la violencia y el crimen lo son en donde la vida existe. Para tener un desarrollo psicológico sano, la confianza y seguridad son elementales, mientras que la violencia y el temor ponen en riesgo el desarrollo saludable. Los medios han redefinido a la infancia, debido al impacto que representa en los niños la violencia televisada. Seguramente crecerán limitados en su capacidad para desarrollar una competencia adaptativa en su autonomía personal, su desempeño educativo, su empleabilidad, su ciudadanía y su capacidad para mantener relaciones interpersonales efectivas. Para mantener el desarrollo de la agresión se debe analizar simultáneamente múltiples factores interrelacionados, sociales, culturales, personales, familiares y cognitivos. Prieto afirma que la violencia es muy anterior a los medios de comunicación. La televisión no hace sino reflejar o reproducir un mundo que se desarrolló a partir de una concepción errónea del hombre y de lo social. Plantea 2 hipótesis sobre la relación violencia-televisión. 1. El problema de la violencia cotidiana remite a la sociedad de masas, cuya característica fundamental es que la mayoría de la gente ve sin oír. 2. La televisión está inserta en la sociedad y el mundo a los que sirve, y no puede ser de otra manera. Una transformación de la televisión en un país debe suceder junto a transformaciones sustanciales en la sociedad de donde procede ese sistema de televisión. Prieto también destaca factores propiciadores de la violencia social. 1. Vaciamiento ritual propio de las grandes urbes. 2. Condenación del hombre medio al anonimato.
3. Distanciamiento con el sistema social. 4. Factores que impelen al ser humano a la violencia. 5. Propia inseguridad y el problema de la escasez que explica la injusticia social en términos económicos. El autor denomina como inadecuado atribuir a la televisión un peso más que mediano como factor determinante en la propensión a la violencia. Más bien, el destacamiento de la violencia cotidiana parte de la injusticia social. La agresividad está determinada por gran variedad de factores individuales y macrosociales. Bisbal establece en primer lugar que la violencia y la agresión son formas de comportamiento propias del ser humano. En segundo lugar, sostiene que todo acto de violencia manifiesto se produce en un contexto social. Un acto concreto de violencia constituye el producto de una elaboración social. A continuación seguimos con el tema de violencia sexual. Este es uno de los temas que más se tocan dentro de los medios de comunicación masiva, así como en diversas cintas cinematográficas y en internet con la pornografía. Según investigaciones realizadas por Silman en 1989, la exposición a todo este contenido puede disminuir la atracción hacia la pareja, aumentar la aceptación del sexo fuera del matrimonio y sobre todo la sumisión sexual de las mujeres ante los hombres. Tanto en el cine como en la televisión, nos han mostrado escenas en las que un hombre utiliza la fuerza física para obligar a una mujer a tener relaciones sexuales con él. La lectura nos da el ejemplo de la cinta Lo que el viento se llevó, en donde el personaje de Scarlett O'Hara es víctima obligada a tener sexo a la fuerza y cuando termina el acto se pone a cantar, como si al final hubiera disfrutado de esa acción, reforzando el mito de que las mujeres podrían disfrutar de una violación. Se mencionan también diferentes estudios realizados por diferentes investigadores como Malamud y Chekloa, los cuales en 1981 realizaron un estudio en el cual a un grupo de hombres se les mostraban imágenes filmográficas en donde se observa a un hombre obligando a una mujer a tener sexo con él, y a otro grupo en el que no se mostraron estas imágenes. Luego de realizar encuestas a estos grupos de hombres, se concluyó que quienes vieron las imágenes con contenido sexual violento eran más propensos a aceptar la violencia contra la mujer. También Lindsay Coles, quienes investigaron sobre la teoría de la desensibilización, con la cual se mostraron que quienes veían contenido o violencia contra la mujer eran más propensos a no sentir empatía por las víctimas de violaciones. Otro estudio realizado por Baron y Strauss en toda la Unión Americana demuestra que las revistas como Playboy y Hustler tienen correlación con los índices de violación. En otras violencias podemos encontrar la que es mostrada en televisión, la cual se divide entre violencia real y ficticia, bélica, urbana, crímenes y criminales. La violencia se puede presentar como explícita o implícita, física o verbal. Son los límites entre ficción y realidad los que resultan confusos para la sociedad, en especial para los niños, quienes son más propensos a replicar las acciones que se ven en la televisión. En este público infantil es el que se encuentra más susceptible debido a la violencia irreal que se transmite en las caricaturas y en las cuales no se sufre ningún tipo de daño debido a las aparatosas y descuidadas que son las lesiones. También se encuentra la violencia medible, la cual son solo cifras, las cuales no representan la verdadera violencia que se vive. No resulta ser comprensible más que en la relación con las otras violencias, las cuales no se pueden medir. La violencia ya no se ve como tema, sino como un orden simbólico y forma parte del imaginario colectivo. La violencia en sí constituye un orden social. No basta con medir la violencia en los medios a partir de asesinatos, secuestros, robos o peleas, ya que es a partir de estas estadísticas que se crean los esquemas de intolerancia, exclusión y clasificación del medio social. A continuación tocaremos el tema de la violencia y la publicidad. Aquí empezamos a hablar de la violencia contra las conciencias individuales de los espectadores, la cual se ejerce al promover imágenes y estereotipos de personas y estilos de vida totalmente inaccesibles para la mayoría de los espectadores.
los cuales al confrontar su realidad experimentan niveles de frustración que pueden conducir a la violencia. Este es el mensaje del consumismo. Si no tienes, si no compras, si no usas tal o cual producto, no eres nadie, no vales, no tienes acceso a la felicidad. Además, Vilches afirma que la publicidad avanza con una agresividad cada vez mayor, ya no sugiriendo o invitando, sino ordenando a la sociedad que consuma. La publicidad se ha convertido en la gran madre orientadora para exigir los modelos de conducta social, indicar relaciones, guiar las relaciones individuales y colectivas, señala los principios y los límites de los que la decadencia, la vulgaridad, lo fino y lo correcto se envuelven. Sobre la cuestión ética, podemos decir que los medios de comunicación masiva es al respecto de una televisión socialmente responsable, y esta es aquella que no solo informe veraz e imparcialmente, sino que invite a la reflexión y a la posición crítica cuando se difunde información noticiosa, la cual debe contribuir a la información del televidente acerca de temas cuyo conocimiento es útil para vivir y convivir mejor. Es la que crece con un nivel de tratamiento los temas que están a la altura de la dignidad de las personas y respete los valores de la comunidad, y la que promueve la participación de los usuarios y sus políticas de programación. Esta televisión tendría que actuar de la siguiente manera. Debe tratar con especial cuidado toda la información que afecte a menores, evitando difundir su identificación cuando aparezcan como víctimas, testigos o inculpados de causas criminales, sobre todo en asuntos de especial incidencia social, como es el caso de delitos sexuales. Además, debe actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones contenidos que puedan suscitar discriminación por razones de sexo, raza, credo o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral. Ante estas situaciones, en los medios de comunicación empiezan a surgir en ciertos países agrupaciones para defender a los espectadores de la televisión. En términos generales, la tendencia actual es de las propias empresas televisoras, las cuales tienen que regular sus programaciones. Teoría del cultivo. Planteada por uno de los grandes teóricos de la comunicación del siglo XX, George Werner, trabajó en lo que sería una de las teorías más utilizadas para estudiar a los medios de comunicación masiva como la televisión. Catalogando como mensajes simbólicos a los mensajes emitidos de la televisión. Para poder entender el contexto de la misma, Werner explica que una de las cualidades de la televisión es su capacidad para comunicar ideas acerca de la conducta, normas y estructuras sociales, lo cual puede que se lleve a un miedo al crimen, a lo cual el autor llama inculturación al proceso por el cual la televisión puede moldear las actitudes y creencias públicas. Para Werner, la televisión es un instrumento de dominación sobre el ambiente simbólico. La violencia televisiva es una demostración de poder en la cual se definen patrones y estereotipos de quién gana y quién pierde en los conflictos, siendo así que la televisión puede proveer un entorno simbólico que puede moldear la experiencia real y asimilársele a través de un sistema de creencias y valores. Hay que entender también que la televisión, a pesar de no representar 100% de la realidad de la experiencia, sino que solo la asimila, no está totalmente independiente del mundo real, ya que cultiva y refuerza los valores existentes dentro de una cultura. Por ejemplo, la creencia de la Virgen de Guadalupe reforzada en la televisión no porque la empresa emisora sea necesariamente creyente o religiosa, sino porque se intenta amoldar a los sistemas de creencias y valores de una cultura ya existente. La teoría del cultivo conceptualiza la televisión como un agente socializador e investiga si los espectadores creen la versión que da de la realidad, sobre todo aquellas que la tienen como primer medio y la ven constantemente. El mundo cruel y peligroso de la televisión tiende a cultivar una sensación de peligro y desconfianza y dependencia relativos, alienación y pesadumbre a pesar de su naturaleza supuestamente entretenida. La metodología de la teoría de cultivo es el análisis de contenido combinado con encuestas para asociar imágenes con actitudes. Finalmente, el cultivo puede dar como resultado llamado resonancia o doble dosis, y esto ocurre cuando las experiencias cotidianas coinciden con las de la televisión.
El ejemplo que pone la lectura es el de una mujer que se siente como una víctima cuando un espectador, cuando como espectadora observa una escena parecida al de su vivienda. Pero podría ser también el ejemplo de aquellos televidentes que frecuentan un transporte como la combi y que se presenten una noticia como de que se subieron los asaltantes a una combi. La teoría del cultivo finalmente explica que la televisión tiene muy pequeños efectos graduales e indirectos, pero sin embargo acumulativos y significativos, trayendo como consecuencia cultivo de tendencias agresivas, adaptación a la violencia, despersonalización, aislamiento de los ofensores y la ocurrencia esporádica de actos violentos, así como la percepción de vivir en un mundo malo y peligroso.